en el contenido, ¿vale? Como les había comentado, ¿cierto? En la clase pasada, de hecho, o sea, la semana pasada, ¿ok? Estos dos contenidos, ¿cierto? Que se nos vienen ahora, que bueno, era Going Shopping, que era uno de los nuevos, ¿cierto? Eh, junto con Countable and Countable Nouns, ¿cierto? Y Subject y Object Pronouns, son básicamente los contenidos de nuestra siguiente evaluación. Comentarles, ¿cierto? Que bueno, esta es la última clase antes de la evaluación que se nos viene, ¿ok? Así que ojo ahí. Eh, por otro lado, básicamente es una evaluación muy teórica. ¿A qué me refiero con eso? Va a haber mucho verdadero y falso, ¿cierto? Más allá de ejercicios propiamente tal, ¿ok? Básicamente de información, ¿ok? Conceptos y cosas por el estilo, ¿ok? Más allá de ejercicios, ¿ok? Para que lo tengan ahí súper, súper claro, ¿vale? Ok, so, it says in here, countable and uncountable nouns, right? Me gustaría saber, chicas, qué es lo que recuerdan de contables y no contables. Do you remember something or not? Profe, eso de que se cambie el sujeto por he, depende de, como que se corta la oración. No, not actually. La verdad es que no tiene relación con eso. No con eso. Take a look, miren. Cabe destacar que, bueno, como es un contenido, ¿cierto? Como de repaso, como lo habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? La verdad es que eh, lo vamos a ver por completo, sí, pero no creo, la verdad, que nos tome tanto tiempo. Contenido completo, sí, ¿ok? El tema es el siguiente, nosotros tenemos sustantivos contables y no contables, ¿cierto? En inglés, básicamente, ¿ok? Cosas que básicamente nosotros podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿ok? Entonces, viendo esto, ¿cierto? Nosotros tenemos el uso y la forma en este caso, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? De cosas contables y cosas no contables, ¿ok? Si comenzamos con las contables, ¿cierto? Básicamente, para detallar un poquito, dice que pueden ser singulares o plurales, evidentemente, porque son cosas que podemos contar. Por ejemplo, a flower o flowers, ¿right? Una flor o flores. Plural, singular el primero, ¿cierto? Recordemos que el a o el an, ¿cierto? Básicamente son una, uno, ¿ok? Claramente, ¿cierto? Está enumerando, entonces lo podemos utilizar acá en contables. Por otro lado, ¿cierto? Puede tener números frente a ellos, ¿cierto? Como por ejemplo, yo tengo dos gatos. I have two cats, ¿ok? Tengo claramente, ¿cierto? El have, ¿ok? Sorry, el to, ¿cierto? Que me está enumerando la cantidad, ¿cierto? Aquí de mi sustantivo, que es cats, ¿ok? Ahora, para los no contables, ¿cierto? Para que nos quede súper, súper claro acá, ¿cierto? Para los no contables tenemos que ellos no tienen forma en plural y siempre aparecen con el verbo en singular. ¿A qué verbo se refiere? Al verbo to be. Siempre va a aparecer con el verbo is, porque es el singular, ¿ok? Entonces, ellos solamente tienen su forma en singular. Por ejemplo, money isn't everything, ¿cierto? El dinero no lo es todo. Ojo, dinero. Dinero es un concepto el cual yo no puedo contar. Por ejemplo, no puedo decir un dinero, dos dineros, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? No puede ir con números, evidentemente, porque no puede ir con números porque básicamente no lo podemos contar. Y no tiene, ojo, no se puede utilizar our, and, ¿cierto? Frente a ellos. ¿Por qué no? Como le expliqué arriba, ¿cierto? En los contables, I, and, ¿cierto? Significa un, una, uno, ¿ok? Los cuales están enumerando, ¿ok? Y acá no puede ir con números, ¿ok? Por lo mismo podemos decir, I bought bread, compré pan, ¿ok? En este caso, bread, ¿cierto? No lo podemos contar, no podemos contar el pan, ¿ok? Dentro de otras cosas, claramente. ¿Ok? So, para poder, chicas o chicos en realidad en general, si es que están copiando algo, les pido que por favor me avisen, chiquillos, para ir esperándolos igual, ¿ok? Aunque la diapositiva de igual forma ya está en ambiente de aprendizaje. So,
It says in here some examples, ok, algunos ejemplos, ¿cierto? Para que tengamos una idea también, ¿cierto? En términos de sustantivos contables, tenemos, por ejemplo, aquí están todos con S al final porque están todos en plural, ok. Flowers, flores, cats, gatos, pencils, lápices, books, libros, rings, anillos, computers, computadores, cell phones, celulares, jackets, chaquetas, ok. Por otro lado, tengo los no contables, que por ejemplo tenemos bread, pan, time, tiempo, money, dinero, sugar, azúcar, water, agua, cheese, queso, air, aire, love, amor. ¿Okay? Entonces, lo más sencillo para poder comprender estos chiquillos es básicamente, ¿cierto?, saber cuáles son los no contables, ¿ok? Y luego claramente pasaríamos a los incontables, ¿ok? Disculpen, a los contables. Por ejemplo, los no contables, ¿cierto? O sustantivos no contables, ¿cierto? Evidentemente son cosas que no podemos contar, las dijimos en un principio, ¿cierto? They don't end with an S. Ellos no terminan con una S, ¿ok? ¿Por qué? Porque la S básicamente está haciendo plural esto, ¿ok? Mi sustantivo, en este caso, mi noun, ¿ok? Tenemos por grupos. Si nos aprendemos estos grupos, no hay ningún problema. Por ejemplo, liquids, líquidos. Granulated, granulados. Cut into pieces, cosas que podemos trozar o cortar en pedazos. Feelings, sentimientos. Y untouchable things, cosas que no podemos palpar, ¿ok? Por ejemplo, en liquids podemos tener agua, ¿cierto? Cualquier tipo de líquido, no lo podemos contar. No confundir, por favor, chicos, con unidades de medida, por ejemplo, 1 litro de agua, por ejemplo, ¿cierto? O 2 kilos de algo, por ejemplo, de azúcar, ¿cierto? Que son cosas granuladas que no podemos contar. Cut into pieces. Cheese, for example. ¿Okay? Queso, por ejemplo, que lo podemos trozar. Cake, que es un pastel, ¿cierto? Que también lo podemos trozar. ¿Ok? No se puede contar. Feelings, sentimientos, ¿cierto? Claramente, como por ejemplo love, hate, rage, anger, por ejemplo. ¿Ok? Untouchable things, cosas que no podemos palpar, como por ejemplo el aire. ¿Ok? No podemos palpar el aire, por ende no podemos decir un aire, 2 aires, 3 aires. ¿Ok? Para que eso quede súper claro. Ojo, de igual forma tenemos una excepción acá, ¿cierto? La cual es la palabra news, ¿ok? Que es noticias, ¿ok? Básicamente porque es una excepción. ¿Por qué estaba con ese? Pero va con ese porque si se la sacamos, cambia el significado de la palabra. New, nuevo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. So, y para los contables, ¿cierto? Que claramente es mucho más pequeño, cosas que podemos contar, ¿cierto? La mayoría termina con S, ¿ok? Aquí muy sencillo, ¿cierto? Las excepciones son las cosas más importantes porque si entendemos estos grupos, ¿cierto? Básicamente los líquidos granulados, azúcar, de azúcar, sal, por ejemplo, ¿ok? Cosas que podemos trozar, sentimientos y cosas impalpables. Todo lo que esté fuera de estos grupos, ¿cierto? Son cosas que nosotros podemos contar. Ojo, tenemos excepciones las cuales no terminan con S, ¿ok? Pues tenemos people y children. People está en plural, ¿ok? People es gente o personas, ¿ok? La forma singular es person, ¿ok? Y children también está en plural, que es niños, niñas, ¿cierto? O hijos o hijas, ¿ok? En términos generales. Y la forma singular es child, hasta la D. Child, niño o niña, hijo o hija, ¿ok? Entonces, chicos, para que sea más sencillo, todo lo que esté fuera, ¿cierto?, de estos grupos de no contables, ¿cierto?, son sustantivos que nosotros eventualmente podemos contar, ¿ok? Para que lo tengan súper claro. ¿Ok? So, si yo les digo, ¿cierto?, que hay cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿cierto? En este caso nosotros de igual forma tenemos containers, ¿cierto?, que son recipientes. ¿De qué nos sirven estos recipientes? ¿Cierto? Estos recipientes, chiquillos, nos sirven, ¿cierto?, para poder hacer, entre comillas, muy entre comillas, ¿ok? Hacer que un sustantivo no contable pase a ser contable, pero siempre va a ser por medio de uno de estos containers. Container, ¿cierto?, que es un recipiente, o portion, que es una porción, ¿ok? Claramente ahí dependiendo del sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, I always drink 2 glasses of water, ¿cierto? I always drink 2 glasses of water.
yo siempre bebo 2 vasos de agua. En este caso, que quede súper claro, 2, ¿cierto? Yo aquí, ¿qué es lo que estoy contando? ¿El agua? Claro que no. Estoy contando los vasos. Son 2 vasos de agua, básicamente. Agua, sustantivo no contable, ¿cierto? Pero yo sigo contando los vasos. Por eso digo, muy entre comillas, estoy haciendo que un sustantivo no contable pase a ser contable por medio de una porción, o un container, un recipiente. En este caso, es el vaso. No sé cuánta agua hay en el vaso, por eso no estoy contando el agua. ¿Ok? Tenemos también entonces bar of, que es una barra de algo, ¿cierto? A bottle of, muy sencillo, una botella de, ¿cierto? Box of, ok, yo creo que box todos lo conocemos, ¿cierto? Es una caja, ¿cierto? Un bowl, ¿cierto? Bowl of, básicamente es una fuente de algo, ¿cierto? A can of, ¿cierto? Es una lata, ¿ok? Can es una lata. Tenemos también a cup of, right in here, a cup of, right? Es una taza, ¿ok? Es una taza. Tenemos también a glass of, ¿cierto? Que es un vaso, ¿ok? Un vaso. Aquí tenemos un vaso aquí, ¿cierto? Slice of, ¿cierto? Que es una rebanada, ¿cierto? Una rebanada. A piece of, ¿cierto? Un pedazo o un trozo de algo, ¿ok? We also have jar of, ¿cierto? También tenemos la última, ¿cierto? A jar of, que es una jarra de algo, ¿cierto? Una jarra de algo. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿cuál era el primero? Bar of. ¿Qué Bar significa? of es una barra de. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda por ahí, chicos? No, let's continue so. ¿Qué más tenemos acá? Miren, tenemos también, ¿cierto? Lo que son los quantifiers, ¿ok? Espero que de aquí se acuerden, son bastante chiquillos, pero como les dije, ¿cierto? De igual forma los vamos a ver todos, no hay problema, ¿ok? Tenemos los cuantificadores, ¿cierto? Ojo, si nosotros también, les vuelvo a repetir, si no tenemos, ¿cierto? Si no tenemos, si no podemos contar, básicamente, ¿cierto? Es lo que quiero decir, si no podemos contar, básicamente, ¿cierto? Eh, algunos sustantivos, ¿cierto? Nosotros tenemos esto, ¿ok? Tenemos también esto, ¿cierto? Que son los cuantificadores, que es lo que van a hacer, ellos van a intensificar, ¿cierto? Algún sustantivo, ¿cierto? En relación quizás a algún sentimiento, por ejemplo, o alguna cantidad puede ser también, ¿ok? Dice, quantifiers are used before a noun to indicate the amount or quantity of something, ¿cierto? Los cuantificadores, ¿ok? O intensificadores, son utilizados antes de un sustantivo para indicar la cantidad, ¿cierto? De algo. ¿Ok? Ellos responden a las preguntas cuánto, how much o how many, ¿cierto? Cuánto, ¿vale? En términos de, obviamente, de cantidad. Tenemos much, many, a lot of or lots of, enough, some, any or a few, ¿ok? Estos dos primeros significan mucho, el a lot of también, ¿cierto? Y lots of también significa mucho, enough es suficiente, some, algunos, algo de, ¿cierto? Any, ningún, ninguno o ninguna, a few, poco o poco, básicamente, ¿cierto? Acá abajo no se ve, chiquillos, porque está en rojo, ¿ok? Hubo un errorcito aquí. Dice a little, pero take it easy, lo vamos a ver, ¿cierto? De igual forma, ¿vale? So, cada uno, ¿cierto? Va a estar de esta forma, ¿ok? Para que ahí, ¿cierto? Lo puedan ir viendo. Ojo, si están anotando, por favor, avíseme, ¿cierto? Por el chat, please, ¿ok? Para yo quizás darles un minuto, ¿vale? En este caso, many, ¿cierto? Many significa mucho, ¿ok? Ojo, solamente se utiliza con sustantivos contables, ¿ok? Evidentemente expresa un gran número, ¿cierto? Cantidad de algo, pero solo se usa para negación e interrogación,
¿ok? Porque en afirmación, ¿cierto? Se utiliza lo que es el a lot of, por ende, ¿cierto? No se utiliza el many, ¿cierto? En afirmación. Ojo, solo negación e interrogación o pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, there are not many tourists, ¿cierto? No hay muchos turistas. And how many cats do you have? ¿Ok? ¿Cuántos gatos tienes? ¿Ok? Me dice si alguien está copiando. Ok, let's continue. Por otro lado tenemos el match, ¿cierto? Match que también significa mucho, y ojo, aquí la única diferencia que tenemos, ¿cierto? Básicamente es que el match lo utilizamos con sustantivos no contables, ¿ok? Significa mucho, ¿cierto? También, obviamente, ¿cierto? Expresa un gran número, cantidad de algo, ¿cierto? Eh, por ende, dice, ejemplos, there is not much time, ¿cierto? No hay mucho tiempo. How much money does he have? ¿Cuánto dinero tiene él, por ejemplo? Y ojo, no se utiliza en afirmaciones, ¿ok? Solamente en negación e interrogación, tal cual, ¿cierto? Les estuve comentando con el many. We also have a lot of, or lots of, ¿cierto? Que como les dije en un principio, ambos también significan mucho o muchos, ¿cierto? Ojo aquí, ¿por qué? Porque ellos expresan como, obviamente, ¿cierto? Un gran número, cantidad de algo, pero ellos pueden ser utilizados tanto en contables como en no contables, ¿ok? En ambos, ¿ok? Estos no se utilizan en interrogación. Ojo, acá, ¿cierto? Nosotros lo que podemos, aquí podemos utilizarlo, ¿cierto? En afirmación, no hacia el match, no hacia el many, ¿ok? Esto solamente la única prohibición que tiene es que no en preguntas. Por ejemplo, he has a lot of books, ¿cierto? En contable. I have lots of money, también contables, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Ok, so let's continue. It says in here little or a little of, ¿cierto? Como ya teníamos hartos que eran mucho o mucho, ¿cierto? Tenemos little o a little of, ¿cierto? Significa poco. Y solo se utiliza para no contables, sustantivos no contables, ¿ok? Dice que ellos expresan una baja cantidad de algo, ¿cierto? Little significa, ¿cierto? Que no hay mucha cantidad de algo, ¿cierto? Pero ojo, tenemos una diferencia acá. Miren, ambos, como les dije, significa poco, ¿cierto?
Pero hay una diferencia. Little significa que hay algo, ¿cierto? ¿Ok? Pero hay algo que es poco, pero no es suficiente. Por otro lado, a little significa que también es poco, ¿cierto? Pero que sí quizás es suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, we have little time, ¿cierto? Tenemos poco tiempo, ¿ok? Y quizás este tiempo que yo tengo, como dice solamente little, ¿ok? Quizás este tiempo, ¿cierto? Que yo tengo, básicamente no es suficiente para quizás algo que yo quiero hacer, ¿ok? Por otro lado, there is a little water in the bottle, ¿cierto? Hay poca agua en la botella. Está bien, hay poca, pero quizás el agua que tengo acá, ¿cierto? La poca cantidad, la baja cantidad de agua que tengo, me sirve para saciar mi sed, ¿ok? Básicamente esa es la diferencia. Little significa que es poco y que no es suficiente. A little, poco, pero sí es suficiente para algo. Por otro lado, ¿cierto? Si continuamos tenemos few o a few, ¿cierto? Lo cual también significa poco, ok, en este caso, chicos, es exactamente lo mismo que little o a little, ¿cierto? Solo que acá, ¿cierto? Lo utilizamos para contables. Ojo, nuevamente lo mismo. A few, disculpen, few, ¿cierto? Este que está aquí, significa que es poco y que no es suficiente, y por otro lado, a few significa que es poco, pero que sí es suficiente para algo, ok? As an example, we have, do you have a few dollars? There are few tourists here today, ¿cierto? ¿Se va entendiendo, chicos? Okay, so um, let's continue. It says in here some, okay, tenemos también el some acá, ¿cierto? Como les dije en un principio, igual forma, ¿cierto? Algunos o algo de, okay. Ellos expresan, ¿cierto? El some expresa una gran cantidad, ¿cierto? Básicamente ilimitada de algo, okay. Por otro lado, ¿cierto? No sirve para contables, sino contables. Ojo, para dos. Y solamente en afirmación, ¿ok? Ojo con eso, chicos. Some solamente en afirmación, para contables y no contables, ¿cierto? Y ojo, el some se puede utilizar en preguntas solamente cuando estamos ofreciendo algo, ¿ok? Cuando vamos a ofrecer algo, ¿vale? Por ejemplo, she has some apples, ¿cierto? Ella tiene algunas manzanas, es contable, ¿cierto? Some apples, right? There is some milk in the kitchen, hay algo de leche en la cocina, no contable porque el sustantivo milk, ¿cierto? No es contable, básicamente es un líquido. Y would you like some wine, ¿cierto? ¿Te gustaría algo de vino, right? En este caso estamos ofreciendo algo, ¿ok?
We also have any in here, ¿cierto? Que básicamente el any, ¿cierto? Significa ningún, ninguno o ninguna, ¿cierto? Algo de o nada, ¿ok? Nuevamente los utilizamos para ambos, ¿cierto? Contables y no contables. Y también nos dice acá, ¿cierto? Que es muy similar a lo que es el some, pero la diferencia es que el any se utiliza en negación e interrogación, no afirmación, ¿ok? Negación e interrogación. Tenemos acá, por ejemplo, I don't have any cats, ¿cierto? Contable, gatos. No tengo ningún gato. He doesn't have any money, right? He doesn't have any money. Money, sustantivo no contable, ¿cierto? No tengo nada de dinero, ¿ok? Oh, disculpen, él no tiene nada de dinero. Y dice, is there any milk? ¿Hay algo de leche? ¿Ok? Aquí estamos hablando nuevamente de uno no contable en pregunta, ¿cierto? Y con el any I, ¿ok? So, we have a summary in here, ¿cierto? Tenemos también, ¿cierto? Lo que es un resumen acá, ¿ok? Bastante resumido. Tenemos, ¿cierto? Tenemos lo que vimos recién, ¿cierto? Acá, ¿ok? Básicamente, lo que es el some, any, a lot of, a few, a little, right, much, many, ¿ok? Básicamente, ¿para qué nos sirven, cierto? El some, solamente afirmación, pero en contables y no contables, ¿cierto? Ahí están los tickets. El any, solo negación e interrogación para contables y lo mismo para no contables. A lot of, solamente afirmación, contable no contable. A few, afirmación, ¿cierto? En contables. A little, no contable afirmativo, ¿cierto? Ojo acá, miren, tenemos el match, ¿cierto? Y el match nos sirve para no contables. Acá hay un error. El ticket, ¿cierto? Este tiene que ir acá arriba, ¿ok? Para negación e interrogación. Ese ticket arribita. Y el many, ¿cierto? En contables, negación e interrogación. ¿Ok? Para que lo tengan súper claro. ¿Vale? Eh, Básicamente, chicos, como ustedes lo ven, ¿cierto? No es tan complejo. ¿Ok? Eh, Dudas hasta aquí, chiquillos, antes de continuar hablando yo. No, profe. No, profe. ¿Ok? Ok, chicos, take a look. Take a look in here. Okay.